Algo maravilloso que dejó la regencia de Shango, que ocurrió el año pasado junto a Yansá. Recordemos que los últimos 6 meses del año pasado rigió o predominó la energía del Pai Shango. Y todavía se ven esos pastizales quemados por el fuego de Shango, ¿no? Y como Shango es justicia en su esencia, hay cosas muy buenas para ponerse contento desde el lado religioso, porque no todas las cosas son malas, ni no todo es malo, y no todo está mal. Hay cuestiones que los orishas se ocupan de equilibrar, de encaminar. Y algo buenísimo que se puede ver es justamente la pérdida de eficacia o el no funcionamiento justamente de la lengua, al menos en las redes sociales, en gente que fue obviamente totalmente abusiva, ¿sí?, del mini espacio o lugar que tenían, ya sea en un live, ya sea en un canal de TikTok, en un espacio en Facebook o cualquier lugar, donde de repente 7 u 8 viejas que asistieron a ese espacio le hicieron creer a la persona que podía hablar lo que quería, influenciar para el lado que se quería a el pueblo religioso. Y pasado este año pasado, valga la redundancia, el fuego de Shango hizo estrago. En ciertos inodoros virtuales puntuales que se encargaron durante tantos años de enfermar un poco más la religión, como si la religión necesitara de eso. Y hoy han quedado gratamente sin poder en su opinión, ni hablar en su intento de influenciar o de decir la verdad a la gente, porque por un lado su palabra no tiene absolutamente ninguna influencia, ningún poder y ninguna credibilidad, y por otro lado no hay quien la escuche, es decir, la gente ha desaparecido, los oídos han desaparecido. Y estas son las cosas que hay que tener en cuenta si sos hijo de Shango o si cultúas más a este orilla. Que cuando pasa ese fuego lo que Shango hace, y cuando sos juzgado por ese fuego lo que Shango hace, muchas veces no es opacar el poder de tus palabras o el interés de tu opinión, sino quitarte los oídos. Vos podés ser muy interesante hablando y podés tener mucha malicia y querer difamar a mentir sobre el otro y tejer lo que los brasileños dicen fofoca, querer tejer murmuraciones para hacerle daño a alguien por un tema personal. Pasa mucho en los templos o en las familias religiosas, y de repente perdés credibilidad en tu palabra, ya la gente no te cree, por alguna razón ya la gente, podés decir lo que tengas ganas, ¡ah, qué bárbaro!, y te vas a dar cuenta porque no te van a hacer caso, van a pensar totalmente diferente, no te van a escuchar. Y en cuanto a estos pseudo payasos, y hablo en general porque la verdad que en el año pasado, hoy ustedes van a ver todos estos chiqueritos virtuales que tienen máximo 13, 14 personas, o sea, se quejan y lloran en vivo porque la gente no les hace caso, no los sigue, hacen pucheros, se deprimen, o sea. Por otro lado, hay 4 o 5 en un live peleándose entre ellos, nadie los está mirando, un martes a las 2 de la mañana, es decir, quedaron... Lo usan a modo de llamada de WhatsApp, ¿no? Grupal, pero en otra plataforma. Y lo que vas a notar es justamente eso, que no tienen oído y que no tienen poder.
Y esto es muy bueno, porque si estas cloacas que se encargaron de tirar tanta basura en el ambiente a través de las redes sociales, en el ambiente religioso, sobre vidas de muchos religiosos, y quedaron de costado y quedaron totalmente quemados, y el pasto quemado es muy difícil que vuelva a reverdecer o a crecer, ¿no? Es porque se da lugar, o se está dando lugar, o al menos el terreno está, para que al menos se hable diferente, para que al menos se cargue un contenido diferente, para que al menos se intente construir la imagen religiosa interna y mucho más externa desde otro lugar, Entonces es muy interesante la vibración de Shango y cómo trabaja, y cómo corrige y cómo juzga. A veces creemos que el juicio Shango va a venir y nos va a matar a todos, y no, es algo peor. Nos da vida y nos convierte en fantasmas, en personas que pierden el poder de la expresión oral, de la palabra, la importancia de la palabra, pierden la atención en su entorno, les es quitado los oídos de los prójimos para recibir tal basura, entonces quedan solos y por ende quedan mudos, porque de nada sirve hablar y hablar solo. Todo intento es fallido cuando intentas hablar y a través de tu palabra generar algo, cuando ese algo escapa de tus manos porque no está la materia prima, que son los oídos de la gente. Cuando perdés credibilidad, cuando perdés autoridad moral, cuando de alguna forma la gente te observa y ya baja tu precio, para no decir desprecio porque queda feo o queda fuerte, pero a la verdad es que te baja el precio con su prejuicio y ya tu palabra no vale. Entonces creo que Shango nos ha beneficiado a los que amamos al menos a la religión de una forma honesta, y lo demostramos con nuestra conducta, sobre todo con nuestra lengua. No hablar de gente que no conocemos, mucho menos si son religiosos. No tironear y tratar a la gente como si fueran cosas que me tienen que escuchar a mí porque yo sé para dónde ir. Mesías, supongo yo, o al menos para los cristianos, hubo uno solo. Y los que no somos cristianos, digo, de religión, no creemos en los Mesías. Entonces, un poquito de humildad. Si vos sos religioso, ponete contento porque es el momento de construir otra cosa. Y si vos fuiste uno de los que sacó pechito y abusó de la lengua creyendo que era impune y te quemaste, y bueno, yo te sugiero que si estás muy deprimido, hay buenas series en Netflix que te pueden dar una mano y te pueden hacer distraer un poco, amigo.